Hay un pensamiento que alguna vez lo compartí con los varones que siempre ocupa mi mente, siempre lo ocupa, es inevitable. Y es pensar en el momento en el que entraré allá a la gloria, al reino de los cielos. Y siempre pienso en cómo será esa mañana gloriosa. Siempre pienso en cómo será ese día. Yo creo que también les pasa a ustedes. Pero es algo constante. A veces no me lo propongo, viene a la mente. Y me lo he imaginado como cuando he ido a un estadio y veo que los futbolistas, ¿verdad?, salen por medio de un túnel y toda la gente los ovaciona. Me he imaginado algo así, que vamos llegando, amados hermanos, y vamos a encontrar frente a nosotros, así como los tengo ustedes alrededor nuestro, a tantas personas amadas. A tantas personas, tal vez encontraré, siempre lo pienso, a mi abuela y saludaré a mi abuela y a mi abuelo, que los extraño y los saludaré y querré abrazarlos, y a mi mejor amigo Daniel. Siempre pienso en eso, siempre. Y también pienso que algún día me acostaré en un césped grande con todos ellos y me pondré las manos tal vez aquí arriba y nos acostaremos a mirar el cielo y a contarnos tantas anécdotas. Y el título de este mensaje es Sin preocuparse. Creo que me acostaré con ellos, con mis manos aquí arriba, sin preocuparme por nada. Y esto no quiere decir que en el cielo no habrá actividades, responsabilidades, que no habrá trabajo que hacer. No digo eso. En el cielo tendremos actividades, tendremos ocupaciones, tendremos cosas que hacer, pero yo quiero referirme a aquellas cargas mentales, que nos agobian, cargas mentales que nos aplastan internamente, que nos llevan incluso a en este momento estar aquí en la casa de oración y estar pensando en lo que va a pasar mañana en el día de trabajo, porque dejamos pendientes durante toda esta semana ciertas cosas y que no nos permiten concentrarnos en este momento, en este lugar. Así que si usted se siente así allá arriba, aquí abajo, se sienten así con esas cargas mentales que ocupan su mente y que está pensando en el día de mañana, yo le invito a que le diga al que está al lado suyo, sin preocuparse. ¿Ah? Sin preocuparse. Olvídense de mañana lunes. Piensen en este momento, concentren sus 5 sentidos en la palabra que el Señor les va a traer. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34, el Señor nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este texto es maravilloso y nos va a revelar 3 verdades bíblicas. Primero, que Dios nos prohíbe afanarnos por eventos que aún no han ocurrido. Dios nos prohíbe afanarnos por eventos que aún no han sucedido, amados hermanos. Dice, por el día de mañana. Segundo, una verdad que no nos va a gustar mucho. Dice que para cada día existirán motivos propios por el cual preocuparnos. Dice, el día de mañana traerá su afán. Es una declaración, es una verdad. Mañana habrá afán, mañana el día lunes tendrá sus propios motivos de preocupaciones. Pero el Señor dice, no pienses en estos temas de mañana el día de hoy. Y tercero, que el afán está relacionado con algo malo. Y no porque todo lo que vaya a suceder el día de mañana o más adelante sea malo, sino porque las consecuencias de afanarnos están relacionadas con algo malo. Y es algo que vamos a ir desarrollando durante este mensaje. Entonces, existe una palabra griega que se pronuncia merimnao. Así, una palabra griega que se pronuncia merimnao y que se traduce como afanarse. ¿Ya? Ahí estamos aprendiendo otro idioma. Y esta palabra merimnao comprende 2 puntos importantes. Póngale atención. El primero es una división de la mente.
una división de tu mente. Y segundo, que es una preocupación excesiva que te distrae y te roba la paz. ¿Ah? Podemos aprendernos estos dos puntos acerca de esta palabra griega, ¿no? Primero es que ella causa una división en tu mente y segundo es que es una preocupación excesiva, ¿verdad? Que te distrae y te roba la paz. Entonces, tu mente está dividida entre hoy y la realidad y lo que aún no ha sucedido. Y entonces vas a escuchar ciertas frases comunes como, te noto un poco distraído hoy. La han escuchado, ¿verdad? ¿Te la han dicho alguna vez? ¿Sí? Te noto un poco distraído hoy. Parece que tu mente está en otro lado. También, ¿verdad? También. ¿Qué otra frase hemos escuchado? Te estoy hablando, pero no me atiendes. ¿Dónde la han escuchado? En la casa, dice. En la casa la hemos escuchado. Estoy hablándote, pero no me atiendes. Son frases muy comunes que vienen relacionadas a la distracción. Y esta distracción muy probablemente o seguramente nos va a acarrear problemas, primero laborales. Si estamos distraídos, no vamos a poder desempeñarnos bien en nuestro trabajo. También problemas académicos. No nos vamos a desempeñar ni a concentrar bien en nuestros estudios. Pero también nos puede acarrear problemas familiares. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo de calidad que la familia necesita, los hijos, ¿verdad? No le dedicamos el tiempo de calidad a los hijos, no le dedicamos tiempo de calidad a la esposa, no la atendemos, porque la esposa a lo mejor también nos recibe queriendo compartirnos sus propios problemas, ¿verdad? Y entonces esto se vuelve un plan acumulativo. Tienes tus preocupaciones de hoy, tienes las preocupaciones de mañana, tienes las preocupaciones de tu esposa, tienes los problemas de tus hijos, tienes los problemas laborales. Y es un cúmulo de problemas que se vuelven una piedra muy grande de llevar y de soportar. Y eso creo que nos ha ocurrido, o nos ocurre a todos, y si a alguien le está ocurriendo, creo que esta palabra es ideal, fue ideal para mí, es ideal para mí, y creo que también es ideal para la iglesia. El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 24 al 26 nos dice algo. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Creo que es bien aplicable a nuestra mente. Si nuestra mente en este momento se encuentra dividida entre el hoy y el mañana, este exceso de preocupaciones, merimnao, nos va a llevar finalmente a una autodestrucción. Y por eso la palabra de Dios considera que es muy importante, y he encontrado muchos versículos en la Biblia en el cual nuestro Dios se preocupa por nuestra salud mental. Amén. Así lo afirma en la Universidad de Navarra la doctora María Rojas. Ella es psiquiatra y ha explicado que cuando la persona vive un estado de alerta, de amenaza, de incertidumbres y miedos, se activa el cortisol, que es una hormona tóxica, la hormona del estrés. Y entonces ahí cuando decimos, me duele aquí el cuello, da un masaje, me duelen los hombros, estoy estresado. ¿Cuántos han dicho esa palabra alguna vez? ¿Cuántos la han dicho todos los días? Todos los días, ¿verdad? Entonces todos llegan a la casa que necesitan un buen masaje porque nos sentimos estresados, porque el cortisol se disparó, porque no le hemos hecho caso a este mensaje de la palabra de Dios. Entonces, nuestro cuerpo se pone en marcha, empieza a modificarse y se ven resultados visibles y físicos acerca del estrés. Uno de ellos es que se nos empieza a caer el cabello. Otro de ellos es que nos salen más canas de las que deberían salir a nuestra edad. A mí ya me están saliendo. Otro de ellos es que empezamos a arrugarnos más de lo debido, porque algún día nos va a tocar, ya nos está tocando. Pero nos empezamos a arrugar más de lo debido. ¿Qué más?
Hay personas que tienen problemas incluso en su corazón, también afecta el corazón. Hay personas que les cuesta en esos momentos de estrés, les cuesta respirar, otros tienen problemas incluso digestivos. Y entonces finalmente terminamos yendo a un especialista, a un médico, o tal vez también a un psiquiatra, a un psicólogo, porque vienen problemas también como irritabilidad, como personas que se encuentran siempre llenas de mucha tristeza y no saben las causas, qué es lo que está causando este problema, porque no es solamente el problema físico, sino también es un problema mental. Entonces, el exceso de preocupaciones nos distraen de nuestra realidad y finalmente nos van a quitar la paz. Y ya creo que por ahí nos vamos dando cuenta de que esto está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero esta palabra preocuparse, que también tenemos que conocerla bastante, esta palabra preocuparse viene también de un vocablo, que es del latín preoccupatio, que está formada por prae, que es antes, y ocupar, escuchen esto, occupare, que es ocupar o tomar posesión. Escuchen esto. Prae es antes y occupare es ocupar, pero también significa tomar posesión. En esencia, preocuparse implica ocuparse anticipadamente la mente en algo que todavía no ha ocurrido o que algo tome posesión de tu mente. Y esto es grave. Esto es muy grave, amados hermanos. Fijando la atención en el futuro, en cosas que no han pasado, distrayéndote del presente y generándote inquietud y generándote ansiedad. El rey David escribe un salmo, el Salmo 55, versículos 4, podemos leer del 4 al 8, y el rey David expresa una situación preocupante y extrema y dice cosas tales como: me duele mi corazón, en gran manera, mi corazón me duele. Siento temor y temblor, los veo con sus Biblias. Siento temor y temblor y hasta terror. También dice, quisiera huir lejos, quisiera tener unas alas para huir lejos al desierto, estar solo. También dice él cosas como, quisiera escapar de esta tempestad que sé que se me avecina. El rey David se encontraba en una situación extrema, de extrema preocupación, muy angustiado. Y él escribe estas palabras pidiendo a Dios la destrucción de sus enemigos que venían sobre él. Entonces, en esta mañana podemos preguntarle a la iglesia, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es el nombre de tu enemigo con el cual has venido en esta mañana, tal vez tu mente cargada? Por ahí ya empiezan a aparecer nombres en la mente de cada uno. ¿Cuál es tu enemigo, amado hermano? ¿Cuál es ese enemigo que te tiene preocupado, que te tiene angustiado como David, que te quita la paz, que te roba la tranquilidad, que te está causando distracción en el hogar, que te está causando distracción en el trabajo, que te está causando distracción en tus estudios? ¿Cómo se llama tu enemigo? David estaba muy angustiado y refiere a ciertas cargas mentales que pueden incluso ser mucho más aplastantes que las cargas físicas que podamos llevar. Pero Dios, en su infinito amor, lleva a la reflexión a su Hijo, y en Salmos, el 55, versículo 22, David refiere palabras como estas: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Puedes repetir, iglesia, esas palabras en esta mañana? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gloria a Dios. No dejará para siempre caído al justo. Bendito sea el nombre del Señor. Si esta mañana tú te sientes como el rey David, no digo un rey, te sientes como el rey David cargado de problemas, cargado de preocupaciones y angustia, la palabra de Dios te dice: echa sobre Jehová tu carga.
Deja de preocuparte. Como el título del mensaje de esta mañana, sin preocuparte. Repítelo, sin preocuparte, sin preocuparte. Iglesia de Cristo Jesús, sin preocuparte. Amados hermanos, hablando de la gravedad de esta situación, hay una alerta a nivel global. Es un problema a nivel mundial y si bien no es una enfermedad, se la considera un trastorno y que puede desencadenar diversas enfermedades. Se denomina el estrés y es de algo que lo que estuvimos hablando hace un momento. Es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones difíciles. Y cuando este se vuelve crónico y cuando este se vuelve excesivo, ¿verdad?, puede tener consecuencias muy negativas para la salud. Es decir, el estrés en sí no es una enfermedad, pero es un tobogán que te lanza hacia una de ellas, que es la ansiedad. Entonces, cuando nosotros estamos sobrecargados y tenemos estrés diario, todos los días, algunos dijeron, todos los días siento estrés, acuérdate que estás en un tobogán, te está lanzando directo hacia una enfermedad que se denomina la ansiedad y es una enfermedad muy preocupante que tiene alerta a nivel mundial. Entonces, esta enfermedad, esta ansiedad, también es considerada como un trastorno. Le denominan el trastorno de la ansiedad. Así se la denomina, trastorno de la ansiedad. Producida por el estrés, por preocupaciones excesivas y perturbación mental. Cosas que nos agobian, amados hermanos, especialmente, y aquí me enfoco en esto, especialmente en cosas que todavía, les vuelvo a repetir, todavía no han acontecido. Entonces, vamos a recapitular para cerrar esta parte. Primero, conocimos que el afán es un exceso de preocupaciones, lo tenemos claro. ¿Ya? Y esto implicaba, primero, una división de la mente, ¿verdad? Y también una preocupación excesiva que distrae y quita la paz. Estamos repitiendo lo más rápido posible. Pero todo esto es a nivel mental, a nivel de tu mente. Y luego vimos el resultado visible, el resultado en nuestro cuerpo físico, que es la ansiedad, que es un trastorno de la salud. Y ya vimos todas las consecuencias de toda esta enfermedad, ¿no? Lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo se modifica. Y este trastorno de ansiedad puede provocar en las personas que la padecen depresión, trastornos mentales y problemas incluso cardíacos. Eso lo mencionamos. En resumen, el cúmulo de las preocupaciones nos van a acarrear dos cosas, afán y ansiedad, para tenerlo bien claro. Entonces, esto nos va a lanzar directamente hacia el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, que se titula El afán y la ansiedad, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar en este versículo motivos de preocupaciones que provocan ansiedad y afán en las personas. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, en cuanto a la vida, no os preocupéis por comida y bebida, o lo que vas a comer, y por el cuerpo, en la ropa o en el vestido, en lo que nos vamos a colocar. Y es que no se trata la preocupación en que si vas a comer mañana o no vas a comer mañana. La preocupación va en qué vas a comer mañana, o sea, el menú de lo que vas a comer mañana. Y es que conozco gente que terminando de comer ya está pensando en lo que va a comer mañana. De hecho, sé que habían personas que están muy preocupadas por la asamblea de esta mañana, a la hora que vamos a salir y qué vamos a encontrar a comer a esa hora, ¿verdad? Entonces el Señor a ese pensamiento le dice, no te preocupes, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes. Y lo mismo pasa con el vestido y con la ropa. No es que si mañana ibas a salir con ropa o sin ropa, es qué te vas a poner mañana. ¿Sí ha escuchado esa frase? No sé qué me voy a poner mañana. No sé qué me voy a poner mañana. Mañana qué me voy a poner. Y no es que no tiene ropa, tiene un montón, pero no sabe qué combinar para el día de mañana. Entonces, la palabra de Dios dice
que debería ser suficiente para estar aquí tranquilos y contentos, amados hermanos, haber amanecido con vida y poder estar aquí presentes y haber traído el cuerpo. Dice, ¿no es la vida y el cuerpo más valioso que la comida y el vestido? Así que, iglesia, no te preocupes que vas a comer más tarde, vas a comer, no te preocupes, el Señor ya tiene preparado algo para ti, preocúpate por esta comida. Preocúpate por esta comida, que tu preocupación haya sido, ¿qué voy a comer mañana con ese hermano que el Señor va a usar? ¿Qué voy a comer mañana? El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 29 al 30, dice, este versículo me gusta mucho, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Así dice, en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Quiénes buscan? ¿Quiénes se preocupan? ¿Quiénes se acuestan así pensando en qué me voy a poner mañana o qué voy a comer mañana? La gente del mundo. La gente del mundo. Pero esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene que preocuparse de esas cosas. Entonces, el Señor nos está enseñando en esta mañana que el estar ocupados, ocupar nuestra mente en cosas terrenales, en cosas vanas, primero la dividen y después ocupan espacio importante que debería estar ocupando en cosas más importantes que son las espirituales, que de ellas deberíamos sí estar ocupando nuestra mente. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 38, ilustra una comparativa entre dos mujeres, Marta y María. La una estaba preocupada por las cosas terrenales y la otra decía que buscaba la buena parte, las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Cuántas Martas, cuántas Marías hay aquí? Aquí hay puras ¿qué? Puras Marías hay aquí, ¿verdad? Puras Marías, no hay Martas aquí presentes. Entonces, hace un rato vimos que el rey David se encontraba preocupado. Él decía, incluso, él estaba en una situación extrema porque él decía, yo me siento con temor y con temblor. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:12b, dice que si ocupamos nuestra mente a tal punto que nos lleve a sentir temor y temblor, debe de ser en una sola cosa, en nuestra salvación. Así dice. Ocupemos nuestra mente en pensar y en ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Así que, amados hermanos, recibamos de parte de Dios en esta mañana una medicina muy deliciosa, un alimento muy sabroso que se encuentra en el libro de Mateo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, las que están preocupando y angustiándote, os serán añadidas. Deja que el Señor se preocupe de esas cosas. Tú preocúpate primeramente por el reino de Dios y su justicia. El Señor se preocupa por tus necesidades. Si se preocupa por el pajarito, también se preocupa por ti. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, las preocupaciones materiales no deben ocupar el primer lugar en tu mente. Restan espacio para las cosas más importantes, que son las espirituales. ¿Qué ocupa tu mente en esta mañana? ¿Las cosas materiales, las cosas terrenales o las espirituales? ¿Con qué gozo, amados hermanos? ¿Qué ocupa nuestra mente en esta mañana? Las cosas espirituales, ¿verdad? Y debe de causarnos gozo y alegría. Entonces, bueno, primero yo te voy a hablar un poquito acerca de estadística. Vamos a hablar un poquito acerca de estadística. Las estadísticas nos van a dar también una pequeña enseñanza en esta mañana. Dice que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Eso es bastante. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, amado hermano. Solo el 10% son cosas que suceden. Unas tienen solución y otras no tienen solución. Y yo creo que aquí también hay una enseñanza bíblica. Porque debemos de ser capaces incluso de entregar ese 10% de nuestras preocupaciones, las reales, a los pies del Señor.
Al menos ese 10%. Pero entonces significa que cuando nosotros llevamos esa carga encima de nosotros es porque no estamos siendo capaces de entregarle ni esa pequeña parte a los pies de Cristo. Mi amado hermano, hoy es el día para que tú sueltes esa carga. Y le digas al Señor, Señor, hoy te entrego todas mis cargas, todas mis preocupaciones, las reales y las que no, todas te las entrego en esta mañana. No quiero ocupar más mi mente en ellas, quiero tener mi mente libre para pensar en ti, para pensar en las cosas espirituales, en las que me edifican, para servirte con excelencia, para servirte con amor, para poder ser un siervo útil, para poder servir a mis hermanos, para poder compartir tu palabra. Pero, amado hermano, si te hablé con estadísticas, también quiero volverte a hablar con la palabra del Señor. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 24, dice algo muy interesante. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Eso no te causa gozo y alegría en esta mañana, amado hermano? El Señor le dice a su iglesia, primero, no temas. Él te dice, no temas. Aunque hay cada día tiene su preocupación y su afán, la palabra de Dios tiene 365 no temas también para su iglesia. Y dice el Señor que para nosotros lo que vendrá no es lo que tememos, porque esta no es la congregación de los impíos, esta es la congregación de los santos, esta es la congregación de los justos. Y para nosotros, dice la palabra de Dios, que vendrá lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón desea. ¿Qué desea tu corazón? Eso te vendrá. Salmos 37:4 dice esto: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Jehová, amado hermano, que ese amén suene como deleite. Viniste a la casa del Señor. Esto debe de ser un motivo de regocijo, debes de entrar con gozo, con alegría, porque el Señor vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. En la palabra del sembrador vamos a encontrar también un extracto. Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice que hay 4 tipos, ¿no? 4 tipos de experiencias de cómo la palabra se siembra. Pero yo me quiero enfocar solo en una de ellas. Voy a ser breve en esto. En la número 3. Sabemos que en la primera la semilla es robada, en la segunda nunca echó raíz, nunca se nutrió. Pero el tercero dice que fue sembrado entre espinos. El tercero fue sembrado entre espinos. Y dice que luego de eso, la enredadera de espinos la ahogó. Entonces considero que para que por lo menos haya sido ahogada, tiene que haber crecido un poco. ¿Ya? Y resulta que esta situación de que viene la enredadera y la ahoga, hace que esa pequeña plantita que ha crecido un poquito se vuelva estéril, que nunca dé fruto, que es una vida que nunca da fruto. Y puede ser que haya pasado 10, 20, 30 años sentado en esa banca, escuchando el mensaje y la palabra de Dios, pero nunca ha dado fruto. Es una vida que nunca da fruto, porque los afanes, las preocupaciones y incluso, dice la palabra de Dios, el engaño de las riquezas ocupan la mente y dividen la mente de esa persona y la ahogan. Entonces, esta es una palabra que tiene que llegar al corazón y a la mente de la iglesia. Si esta palabra no termina dando fruto, entonces hay algo que tú no quieres soltar esta mañana. Hay algo que no queremos soltar esta mañana. El Señor me habló a mí, incluso se lo dije al pastor en una llamada. El Señor me habló a mí. Yo tuve que primero soltar esa mochila pesada. Yo estuve una semana sumamente cargada. Cargaba un peso muy grande que me tenía hasta jorobado, me dolía el cuello. Pero el día jueves que hablaba con el pastor, le dije, yo sentí que algo se me fue. Y empezaron a llegar noticias excelentes, ¿no? Noticias maravillosas a mi vida. Me sentía contento, me reía hablando por teléfono con el pastor. Algo que días anteriores no me había pasado. O sea, la palabra primero me tuvo que exhortar a mí, me tuvo que alimentar a mí, para poder yo compartirla también con ustedes. Y yo quiero que esta palabra llegue a sus corazones, amados hermanos, porque realmente es un refrigerio para nuestras almas.
Un caso como esto, la Biblia nos refiere en Mateo, capítulo 19, versículo 21, y nos habla acerca de un joven entusiasta por la palabra de Dios, un joven entusiasta por las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Le denominan el joven rico. Pero este joven jamás pudo seguir a Cristo. Este joven, peor aún, jamás pudo dar fruto, porque el exceso de sus riquezas lo tenían engañado. Y porque el afán que estas riquezas podían provocar en él, lo tenían ahogado. Y él jamás pudo soltar esa carga y seguir a Cristo. Pareciera innecesario, amados hermanos, que el Señor tuviera que decirnos por nuestro bien, suelten la carga. Pareciera innecesario. No debería ser necesario que nosotros llevemos algo que nos aplasta. Deberíamos, incluso nuestra reacción es apenas soltarlo. Pero el Señor conoce nuestra naturaleza. Conoce la naturaleza del hombre natural, no del espiritual. Y es una naturaleza egoísta. No quiere soltar nada, ni siquiera lo que nos hace daño. Hay mujeres que no sueltan a ese hombre tantos años que les hace tanto daño, ni hombres que sueltan mujeres que les hacen tanto daño. No soltamos ni siquiera lo que nos hace daño. No soltamos nada. No estoy hablando de los casados. Y parecería innecesario que el Señor nos hable y nos diga que debemos soltar cosas que están robando nuestra tranquilidad y nuestra paz. Así que, si tú puedes, dile al que está a tu lado, suelta la carga. Suelta la carga. Pero que se escuche, suelta la carga. Suelta la carga. Suelta la carga, mi hermano, suelta la carga. Alguno soltó la mano de alguien por ahí. No, esa no. Suelta tu carga, mi amado hermano. Deberíamos ser capaces de aprender a soltar. Alguien alguna vez me explicó, me dio un ejemplo de este proceso que se llama el ser un canal de bendición. ¿A cuántos nos gusta o nos gustaría ser un canal de bendición para los demás? Amén, ¿verdad? A todos. Bueno, alguien me explicó, yo era pequeño, entonces me explicó de esta manera, que ser un canal de bendición tenía esta figura. Era como aprender a soltar las cosas que Dios nos da, compartirlas con los demás para tener suficiente espacio en nuestros brazos para recibir más. Esa fue la manera como me lo explicó, ¿no? Dios nos da, nos llena los brazos, pero es necesario hacer espacio. Y para hacer espacio hay que aprender a compartir. Entonces, ese proceso de recibir y compartir nos vuelve para Dios un canal de bendición. ¿Cuántos queremos ser un canal de bendición? Amén. Entonces, ahí está el dar antes que siempre estar esperando recibir. Bueno, no le podría dar este mensaje a un boxeador, ¿no? A ellos les gusta dar antes que recibir. Alguna vez conversé con un boxeador que practicaba box y es cristiano. Y me usaba este versículo en son de broma, ¿no? Pero, ¿cómo poder aspirar, amados hermanos, llegar a este nivel de relación con Dios? Llegar a este nivel de servicio a Dios y de ser de bendición para otros si ni siquiera queremos soltar nuestras cargas. No podemos. Entonces ahí viene el ejemplo de una anécdota en un avión de aquel hombre que subió al avión, se sentó y colocó su maleta en sus piernas, ¿verdad? Y llegó la azafata y le dijo: caballero, usted necesita levantar esa maleta y colocarla arriba. Y el hombre le dijo: no, yo no voy a soltar mi maleta porque así yo la puedo cuidar bien. Y entonces ella le insiste y le dice: tienes que soltar esa carga y colocarla arriba. Arriba es el lugar adecuado para colocar la carga. ¿Sí? ¿Se entiende esta ilustración? El Señor le dice a su iglesia, amados hermanos, arriba es el lugar indicado para colocar nuestras cargas. Arriba, a los pies de Cristo. Ese es el lugar indicado para colocar nuestras cargas, amada iglesia.
No arriba de tu cabeza, no arriba de tus hombros, arriba a los pies de Cristo. No seas como ese hombre del avión. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos vuelve a dar un refrigerio en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, y dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados, y dice el Señor, yo los haré descansar. ¿En dónde está nuestro descanso? En Cristo. Nuestro descanso está en el Señor. Amén. Entonces, encontramos en la Biblia, vamos avanzando rapidito, encontramos en la Biblia otro ejemplo de soltar las cargas en la historia del profeta Jonás. Dice la palabra de Dios en Jonás 1, del 4 al 5, que Jehová mismo hizo levantar una tormenta grande y había una tempestad muy grande, de tal manera que parecía que la barca se iba a partir, ¿verdad? Y dice que estos hombres expertos en los temas navíos, lo que primero hicieron, dice, bueno, quisieron controlar la barca, y luego de eso dice que clamaban cada uno a su Dios, ¿no? La reacción de estos hombres. Y luego de eso, cuando ya sentían que se partía la barca y que se iban a hundir con todo, ¿qué dice que hicieron? Empezaron a soltar los enseres que había en la nave, es decir, soltaron la carga. Y este pasaje de la palabra de Dios también nos enseña dos verdades bíblicas. Primero, que si no soltamos las cargas en medio de la tormenta, nos vamos a ahogar. Amado hermano, si no eres capaz de soltar tus problemas, tus dificultades y tus preocupaciones en medio de la tormenta que estás viviendo, te vas a terminar ahogando. Y segundo, algo que ya habíamos mencionado, que por naturaleza, y esto para el hombre natural, no suelta la carga, sino hasta que no se siente que ya se está ahogando. Hasta que no se siente que ha perdido totalmente el control, no suelta la carga. ¿Por qué será esto, hermano? Esto me lleva a preguntarme a mí mismo, a cuestionarme a mí mismo. ¿Por qué no somos capaces de soltar esto que nos está haciendo daño? Sino hasta que ya sentimos que ya nos estamos ahogando, que ya no podemos más. ¿Será también que Dios nos permite llegar a esta situación extrema? Porque dice que Él levantó la tormenta. Nos lleva a estas situaciones límite, que consideramos al límite, para que aprendamos a vivir bajo su control y no el nuestro. Creo que es una lección grande que el Señor le quiere enseñar a su iglesia. Se la enseñó a sus hijos, se la enseñó a los profetas, se la enseñó a sus discípulos, y creo que también Él nos va a enseñar esta lección a cada uno de nosotros, y trata con cada uno de una manera diferente. Entonces, encontramos otro ejemplo similar en Mateo, capítulo 8, 23 y 24, y dice que nuevamente ahora estaban los discípulos del Señor en una barca. Dice que apareció repentinamente en el mar una tempestad otra vez muy grande. Y dice que mientras esto sucedía, que las olas parecían que cubrían la barca, ¿qué hacía el Señor? Él descansaba, Él dormía. Mientras se suscitaba esa tormenta, el Señor descansaba. Yo alguna vez conté este testimonio, es un testimonio que permite que me conozcan un poco cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños, el pastor alguna vez se lo conté a la hermana Nelly también, yo alcancé a ver, no sé cuántos, alcanzamos a ver ese televisor que se cambiaba de canal con las rueditas. ¿Sí? Ay, nadie quiere decir, bueno, yo sí, nadie quiere decir que lo alcanzó a ver, pero bueno, yo sí alcancé a cambiar en la casa de mi abuelita, yo sí alcancé a ver ese televisor que cambiaba con las rueditas, ya, bueno, no mucho tiempo, ya lo cogí viejito, y al poco tiempo llegó lo más novedoso que podía llegar a nuestra casa, así es. ¿Ve? Que sí vieron el de la ruedita. Entonces, llegó a nuestra casa algo novedoso. Un aparato que sin levantarte del mueble, tú podías tener el control de tu televisión y cambiar los canales. Pero esto generó un conflicto con mi hermano. No está presente, ¿no? No.
es feriado. Entonces, había un conflicto con mi hermano porque la ley en mi casa era que el que se levantaba primero agarraba el control. Y el que tenía el control quería ver, eso se veía. O sea, si él tenía el control en la mano, yo tenía que ver los programas que él quería ver. Pero esto no duraba mucho tiempo. Al poco tiempo, pues yo me cansaba, o él se cansaba, a quien le tocaba el turno, de ver lo que el otro quería ver, y empezaba un conflicto entre los dos que terminaba en la lucha en ese mismo sofá. ¿Ya? Entonces, volviendo a la historia, dice la palabra de Dios en Mateo, que mientras los discípulos luchaban también, ellos también estaban luchando con el barco, por mantener el control del barco, la tempestad se hacía cada vez más fuerte. Y dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bueno, cuando nosotros estábamos en ese conflicto también, esa tormenta en el mueble, aparecía mi mamá siempre. Siempre aparecía mi mamá. Y bueno, ella no es que nos decía, ¿por qué temen, hijos de poca fe? Sino que con lo que tenía a la mano nos devolvía el amor fraternal. Y nos quitaba el control. Y decía, denme acá, yo tengo el control. Y créanme que desde ese momento había gran bonanza en la casa. Así mismo. Se acababan las peleas, ¿ya? Y ella tenía el control de todas las cosas. Entonces, la pregunta es, amados hermanos, que si esta tempestad terrible obedeció a la voz de Cristo, en esta mañana tú y yo estamos dispuestos también a obedecer a la voz del Señor. Estamos dispuestos a obedecer a la voz del Señor. Si la tempestad lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hoy estamos dispuestos. Hemos dicho amén. Hemos traído nuestras cargas al Señor. Se las vamos a dejar. No nos vamos a ir esta mañana si vemos a alguien con la cabeza agachada o con el cuello medio torcido. Hermano, regrésate, suelta tu carga y ahora sí puedes ir a tu casa ligerito. Vamos a concluir. Amados hermanos, así como hay un afán para cada día de tu vida, también el Señor nos dejó la medicina. Hay un no temáis para cada día del año. Segundo, fue necesario estar dispuesto a dejar las redes, la barca, el puesto de los tributos, que los muertos entierren a sus muertos y vender todo lo que tenían y dárselo a los pobres para poder seguir a Cristo. Hay que aprender a soltar. Amados hermanos, no podemos pretender seguir a Cristo, a nuestro Maestro, y no podemos aún pretender querer ser sus discípulos o discipular a otros si no estamos dispuestos a soltar hoy la carga de los afanes, de las ansiedades que nos están distrayendo de las cosas espirituales. El que tiene oído, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. Y así, amados hermanos, como en un principio, cuando nos vamos al huerto del Edén, en este jardín, se le da un castigo al ser humano. Se le dice que de ahora en adelante tendría que trabajar acompañado con el sudor de su frente. Y mire que menciona esta parte del cuerpo, ¿no? Es como que nos refiere que hay una conexión entre el cansancio físico, habrá una conexión entre el cansancio físico y el cansancio mental. El castigo para el hombre. Génesis 3:19. Pero aproximadamente 4000 años después, en otro jardín, en otro huerto, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, muy angustiado
por cosas reales lo que iba a suceder con él. Y dice la palabra de Dios que por él corrían gotas de sudor, sin duda alguna por su frente, por su rostro. Y estas gotas fueron mezcladas con su sangre para poder redimirte a ti y poder redimirme a mí de ese castigo de cargas mentales, de preocupaciones, y poder traernos paz como el mundo no nos puede dar. Yo creo que el Señor se merece un aplauso. El Señor estaba en una situación extrema y Él no dejó nada pendiente. Aún el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y con ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo que el mundo no puede entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí concluyo. Ahora sí, hay un idioma muy poco conocido, porque también es parte de una región poco conocida y que muchos consideran tal vez olvidadas del mundo, de las grandes organizaciones. Este idioma se denomina Suajilí. No sé si alguna vez lo han escuchado. Sí lo han escuchado, ¿ya? Este idioma Suajilí no es muy común. Es un idioma de África, más específicamente de zonas como Kenia y como Tanzania. Pero hay una frase que se hizo muy popular y por eso se los conoce. Y por eso creo que también los conocemos aquí. Por eso yo los conozco. Y esta frase se hizo popular por una película que les ha encantado a todos, muy taquillera. Y esta frase se traduce como: no te preocupes, sin preocuparte, también sin problema. Y yo te digo en esta mañana que si has venido cargado, amado hermano, cansado, si te sientes espiritualmente agotado, si tu mente está cansada y si físicamente también estás cansado, esta frase se pronuncia, no sé si lo hago bien o lo hago mal porque no lo hablo suajilí, pero dice Hakuna Matata. Veía otra traducción que dice Hakana Matata y significa sin preocuparte, sin preocupaciones, como el título de este mensaje. Iglesia, sin preocuparte, sin preocupaciones. Cada día tiene su propio afán. Mañana tú vas a resolver esos problemas en el nombre del Señor. El Señor te va a acompañar. No te preocupes ni siquiera por lo que va a pasar más tarde. Preocúpate en este momento por las cosas espirituales, que ellas ocupen tu mente. No dividas tu mente. Abraza a tu familia. Vive el momento hoy con tu familia, un día a la vez. No te cargues de problemas. Que el Señor bendiga a su iglesia. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, bendíceme a mí, que también soy tu iglesia. Señor, te entrego mis cargas. En esta mañana te entrego mis cargas. Señor, quiero vivir ligero. Señor, tú me amas. Señor, gracias porque me amas. Te entrego todas mis cargas, Señor. No quiero salir de las puertas de este lugar con ese peso que he vivido durante esta semana. Te los entrego todos. Aquellos que tienen razón por qué preocuparme. Incluso aquellos por los que no tengo motivos por los cuales preocuparme. Tú cuidas de mí y cuidas de los míos. Y te agradezco, Señor, y alabo tu nombre. Que el Señor Jesús bendiga a su iglesia en esta mañana, amados hermanos. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.